por ahora las relaciones entre Estados Unidos y Canadá han quedado congeladas, como dijimos, viene noviembre, ¿qué pasará en noviembre? No lo sabemos, viene el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, viene Black Friday en Estados Unidos, viene un montón de días que parece que los estadounidenses no están muy apurados en negociar con Canadá. Mientras tanto, la economía de Canadá fue noticia, ya vamos a entrar con ello, fue noticia justamente en el día de ayer, con el crecimiento del empleo, pero el presupuesto, digo, ha sido el gran protagonista de esta semana. Este presupuesto que implica cosas muy comunes, que afectan al bolsillo de todos los días, afecta también a políticas de largo plazo, involucra medidas que tienen que ver con los pueblos originarios y demás, ¿no? En este sentido, justamente el gobierno liberal presentó el 4 de noviembre su primer presupuesto, prometiendo una nueva era de liderazgo y una nueva base económica. El documento tenía como 400 páginas más o menos, detalla miles de millones en recortes, inversiones propuestas destinadas a estimular el crecimiento, la productividad, en medio de un clima, como decimos, de incertidumbre en lo comercial y la desaceleración económica. El presupuesto federal proyectó un déficit de 78 mil millones de dólares para el periodo 2025-2026, que se prevé que disminuya a 65 mil millones de dólares el próximo año fiscal y luego disminuya gradualmente 57 mil millones de dólares en el 2029-2030. Esta es la mirada a largo plazo. Seguramente estos números que suenan tan importantes, como siempre nos ocurre, ni sabemos lo que pasó en el presupuesto pasado, digo, como hombres de a pie, ¿no? Capaz que dentro de un mes ni nos acordamos cuánto era lo que se había prometido, el recorte y demás. Pero sí suena en el oído de muchos trabajadores del Estado la posibilidad de que si esto se aprueba, el presupuesto se aprueba, pierdan su trabajo. Eso ya es una medida directa que implica en el diario vivir. El gobierno ha estado llevando a cabo una revisión exhaustiva del gasto público. En esto de la revisión exhaustiva está una reducción de aproximadamente 40.000 empleos en el sector público. Esto es durante los próximos años. El presupuesto proyecta reducir a 330.000 el número de empleos públicos para el ejercicio del 2028-2029 en comparación con los 368.000 que tenían hasta el año pasado. Después, otra de las cosas que se propone en el presupuesto, hacer que el clima para las inversiones en Canadá sea más competitivo que el de Estados Unidos. Una clara mirada de Mark Carney, esto mete mano él como un hombre de inversiones, como un hombre de negocios, y pone a Canadá a competir, ¿no? Decir, bueno, no, ¿por qué las grandes industrias o las grandes fábricas se tienen que ir a Estados Unidos si pueden venir acá a Canadá? Entonces, el incentivo a que los grandes capitales lleguen a Canadá. El presupuesto federal también propone nuevas medidas específicas para los gastos de edificios de fabricación o procesamiento y una nueva deducción del gas natural licuado, ¿no? Construir. Esta es la idea de Carney y su gobierno. Hay una oficina de grandes proyectos. El presupuesto destina 214 millones de dólares a lo largo de 5 años y prevé aprobar tanto proyectos de explotación de minerales críticos, algo que hemos venido hablando. Hablábamos el otro día del tema de los minerales críticos, algo que las tecnológicas necesitan, por eso tanto interés en Ucrania, tanto interés de Estados Unidos con llevarse bien con China, tanto interés de Estados Unidos con llegar a la Argentina con una donación importante de dinero, o un swap, o préstamo, rescate, como le quieran llamar, pero que hay en el medio tierras, estas tierras entre comillas raras que le llaman, que sirven para la tecnología. En este caso van a haber proyectos de explotación de minerales críticos acá en Canadá. La construcción de un ferrocarril de alta velocidad de Toronto a la ciudad de Quebec también está puesto en su puesto. En lugar de los 8 previstos anteriormente, ahora parece que la idea es hacerlo en los próximos 4 años, ¿no? La infraestructura local, viviendas, carreteras, etcétera, etcétera.
Hay un tema que nos roza a nosotros muy de cerca, que son los recortes sustanciales a la inmigración. Hoy, como lo vamos a hacer en forma habitual, el plan de niveles de inmigración prevé una reducción de los objetivos de admisión de nuevos inmigrantes, bajando, fíjense, es realmente muy sustancial, de 670.000 personas en el 2025 a 385.000 para el 2026. Los objetivos de admisión de residentes permanentes en 380.000 por año, por debajo de los 395.000 previstos para el 2025. El gobierno también propone emprender una medida excepcional para acelerar la transición de la residencia permanente de hasta 33.000 titulares de permisos de trabajo en el 2026 y 2027. El presupuesto que señala que estos trabajadores han echado raíces profundas en sus comunidades, pagan impuestos y contribuyen a construir la sólida economía que Canadá necesita. ¿Cómo van a elegir, cómo van a seleccionar esos 33.000 titulares que hoy tienen permiso de trabajo y se van a convertir en residentes? No lo sabemos. Esto es para paliar la escasez de mano de obra. El plan de los liberales incluye un fondo de acción para el reconocimiento de las credenciales extranjeras que trabajará con las provincias. Ojalá que esto sea cuando a veces necesitamos médicos, necesitamos enfermeros y necesitamos otro tipo de profesiones, ¿no? También pondría en marcha una estrategia para atraer talento internacional. Recordarán ustedes que esto va puntualmente pensando en reclutar investigadores internacionales altamente cualificados para que vengan a Canadá. También el compromiso de Carney, como lo han hecho muchos, con la OTAN, algo que Donald Trump había apretado, así que va a haber más dinero, tema de la OTAN, o por lo menos gastos en defensa, ¿no? Bueno, después van a haber más fondos para CBC, o la radio pública, o el difusor público de Canadá, y la abolición de algunos impuestos de lujo. Los propietarios de una vivienda vacía o dueños de un jet de lujo tienen suerte con este presupuesto, porque el gobierno propone la eliminación de dos impuestos. El primero es el impuesto a la vivienda subutilizada, un impuesto del 1% sobre la propiedad de viviendas vacantes o subutilizadas en Canadá, medida que entró en vigor en enero del 2022. Lo quieren abolir. El presupuesto, también elimina el impuesto de lujo para las aeronaves con un precio superior a los $100.000. El presupuesto indica que estas medidas tienen como objetivo simplificar el sistema tributario y reducir los costos de cumplimiento para los contribuyentes. Así se presentó y así ha ido evolucionando las charlas. Luego hubo deserción por parte de las filas de del Partido Conservador. Hubo diputados del Partido Conservador que se cruzaron a las filas liberales, otros directamente renunciaron al partido, no se sabe si se van a integrar o no, pero mientras más allá de eso, acá hay un punto clave, que es el liderazgo de Pierre Poilievre como jefe del partido de la oposición, ¿no? Como jefe del partido de la oposición. Y es allí donde llama la atención este tema, porque hay muchos que no están muy cómodos o que no los representa lo que dice Poilievre al partido, ¿no? Para muchos es una bulla constante. Hay una teoría con respecto, por ejemplo, a Donald Trump, ¿no? Que le llaman inundar la laguna. Es decir, inundamos de muchas cosas, mucha información, algo va a quedar y algo rescatamos, ¿no? Entonces hay tanta información que la gente termina media confundida y demás. A mí me parece que en el medio de esto también se genera mucha crítica. Se aporta, obviamente, que se aporta con la crítica, pero también a veces la crítica por la crítica misma, o el nivel de crítica que se hace no representa a algunos diputados del Partido Conservador, y eso ellos han decidido que diciendo: no estoy de acuerdo con esto, Poilievre a mí no me resulta, voy a salir del partido, ¿no? Porque de llamar a unas elecciones internas esto pasará mucho tiempo. Más allá de eso, en la Cámara de los Comunes rechazaron el 6 de noviembre, es decir, el jueves, por la noche, una subenmienda conservadora al presupuesto federal del primer ministro, y que de haber sido aprobada habría forzado la convocatoria a nuevas elecciones en el país, ¿no? En este caso, en la Cámara de los Comunes en Ottawa, los liberales, la gente del NDP,
y los bloquistas, es decir, la gente de Quebec, rechazaron una enmienda conservadora. La subenmienda conservadora se refería a una enmienda del bloque quebecois que instaba a la Cámara a rechazar el presupuesto presentado. Y bueno, mucha tecnología. Pero bueno, el tema es que indudablemente era un voto de confianza y si el gobierno perdía una moción de confianza, eso normalmente desencadena el llamado a elecciones federales. El riesgo de que la votación del jueves hubiera podido llevar al país a unas segundas elecciones en poco más de 6 meses era limitado, porque el líder interino del NDP, Don Davis, dijo que los 7 diputados del NDP votarían en contra de la enmienda o subenmienda conservadora. O sea que más o menos quedaba allí tranquilo, ¿no? En consecuencia, el bloque quebecois votó en contra de la redacción propuesta por los conservadores y el gobierno liberal pasó pasó este voto de confianza. Tradicionalmente el líder de la oposición oficial es el primero en proponer modificaciones al presupuesto tras su discurso ante la Cámara de los Comunes, y solo después que el tercer partido tiene la oportunidad de añadir una subenmienda. Pero Poilievre terminó su discurso sin presentar ninguna enmienda, y Blanchet aprovechó la oportunidad para presentar la suya. El error de procedimiento de parte del conservador Poilievre tiene poca repercusión en el destino final del presupuesto o del gobierno. Por lo tanto, el presupuesto liberal supera la primera moción de confianza. Esperaremos la próxima votación. Se dio a conocer también esta semana en Canadá, vuelvo del tema del presupuesto, pero bueno, es así, que reducciones en el ámbito de inmigración, ¿no? El gobierno de Carney está buscando mantener el control sobre un sistema que, según las autoridades, había alcanzado de crecimiento insostenible. Pero esto es importante recalcar. Este crecimiento que ellos habían dicho insostenible, que era el tema de inmigración, no fue provocado por la gente por sí, fue provocado por el propio gobierno liberal, en este caso Trudeau, y Mark Miller, que es diputado del Partido Liberal, sigue siendo diputado del Partido Liberal, dio una entrevista hace unas 36 horas atrás al Toronto Star. Él dice que se siente orgulloso de las medidas, un poco, digamos, entre comillas, orgulloso de las medidas que está tomando Mark Carney porque representan lo que él en un principio había planteado. Es decir, en la última modificación del Departamento de Inmigración, cuando él era ministro de Inmigración, esto se tocó. Se propuso estas medidas que se profundizaron con Mark Carney, ¿no? Esta reducción llegue a ser menos del 5% de la población canadiense a finales del 2027. ¿Cuál es la idea? Es esta la idea. Que el número de residentes temporales, para que su número se establezca una reducción, voy a pasarlo en limpio, que se establezca una reducción de residentes temporales para que el número llegue a ser menos del 5% de la población canadiense a fines del 2027. Para lograr ese objetivo, Canadá apunta a admitir solamente 385,000 residentes temporales el año entrante contra 680 que veníamos. Esto refleja indudablemente la enorme magnitud del cambio propuesto en inmigración. Enorme, pasando del 3.3 de la población canadiense en el 2018 al 7.5 en el 2024. Y su gobierno argumenta que este crecimiento ejerció una presión significativa en la disponibilidad de viviendas asequibles, en el sistema de salud y en las escuelas, por lo que ha determinado que continuar al ritmo ya no es sostenible. Los permisos de trabajo a otorgar en los años que vienen, el plan establece que serán 230,000 en el 2026, 220,000 en el 2027 y 2028. Se van a limitar también los permisos de estudios. De hecho, el presupuesto federal presentado señala que el número de trabajadores extranjeros temporales ya fue reducido a la mitad este año en comparación con el 2024. El enfoque, dijo el gobierno, se centrará en la clase económica, que aumentará su proporción del 59 al 64. La meta, lo dije recién, es atraer a los mejores, dicen ellos, y más brillantes talentos para satisfacer las necesidades del mercado laboral a largo plazo. Veremos si quieren venir. La ministra federal de Inmigración
defendió la política como un paso esencial para la recuperación del sistema y la confianza pública. El presupuesto también propone medidas para reconocer la contribución de aquellos que ya están establecidos, por lo tanto van a ver la residencia permanente de hasta 33.000 titulares de permisos de trabajo. ¿Cuándo? En el 2026 y en el 2027. Ahora, ¿no nos deja a nosotros más vulnerables? Digo como migrantes, como si uno está buscando o tiene su permiso de trabajo o quiere estudiar y demás, ¿no? Hay, por ejemplo, Carlos Rojas, director del Consejo Migrante, una organización sin fines de lucro que ayuda a solicitantes de asilo y trabajadores temporales, expresó él una crítica severa, ¿no?, a la orientación del presupuesto, argumentando que el gobierno ha desaprovechado la oportunidad de realizar cambios estructurales pertinentes. Desde su perspectiva, las políticas ignoran la realidad actual. Lo que nos está dando es un proyecto perfecto para los años 90, dijo este hombre, quien advirtió que al endurecer las vías legales de entrada a Canadá y las de permanencia en Canadá, el país está replicando errores de otros países y reforzando la precariedad laboral existente. Este mercado negro, ojo con esto, se puede llegar a generar un mercado negro, se ve alimentado por las amenazas de deportación, por la inestabilidad de estatus. Rojas, presidente del Consejo Migrante, mencionó que hay unas 2 millones de personas que podrían perder su estatus en los próximos meses y que en lugar de regresar a sus países, muchos van a optar por quedarse aquí en Canadá, sin documentos. De acuerdo con el reporte anual sobre inmigración, un total de 1.6 millones de residentes temporales recibieron permisos en el 2024, incluyendo permisos de estudio, permisos de trabajo y permisos de estancia temporal. De estos, aproximadamente 687.000 eran nuevos llegados a Canadá con un permiso de trabajo o de estudio. Ni hablar del costo emocional. Con estos recortes, la reunificación familiar podría tardar hasta 10 años en ponerse al día, lo que genera un sufrimiento humano inaceptable y una desesperanza que amenaza con desintegrar los núcleos familiares. Esto deja por fuera al trabajador de a pie, a las personas que empaca, a la persona que está haciendo los techos de las casas. Para él, el gobierno se está pegando un tiro en el pie, ya que la inmigración es esencial para la marca del país y su desarrollo futuro. Stacey Gómez, que ella es directora ejecutiva del Centro por los Derechos de los Trabajadores Migrantes en Halifax, dijo ella que en realidad pareciera que acá estamos mirando o priorizando los gastos militares por encima del bienestar de la gente común, incluyendo los migrantes. Estamos viendo cómo culpan a los migrantes por los problemas como el acceso a la vivienda en el sistema de salud y en las escuelas. Sabemos que sin residencia permanente los migrantes están en una situación vulnerable. Así que bueno, la economía canadiense registró un sorprendente aumento de 67.000 puestos de trabajo en octubre. Repito, se tomaron a 67.000 personas que estaban desempleadas, han vuelto a tener trabajo en octubre, haciendo que la tasa de desempleo baje ligeramente al 6.9%, según informó en el día de ayer el Departamento de Estadísticas de Canadá, superando obviamente las expectativas de los economistas para este mes. Aunque la mayoría de los empleos creados en octubre fueron a puesto a tiempo parcial, eso no resta mérito a la sólida cifra principal. Esto lo escribió Andrew Grantham, economista senior del CIBC. Tanto el empleo a tiempo completo como a tiempo parcial aumentaron sobre una base anual. Por sectores, el incremento de los puestos de trabajo se produjo principalmente en el sector de comercio mayorista y minorista, que generó 41.000 puestos de trabajo, así como en el transporte y almacenamiento, la información, la cultura y el ocio, así como en los servicios públicos. El que sí sigue golpeado es el sector de la construcción. Perdió 15.000 puestos de trabajo. La agencia de datos señala que el número de empleos en las industrias productoras de bienes, como la construcción y la manufactura, disminuyó entre enero y octubre, mientras que las industrias de servicios ganaron 142.000 empleos. En octubre se crearon 73.000 puestos de trabajo en el sector privado, mientras que el número de empleados públicos se mantuvo sin cambio. Algunos factores puntuales afectaron los datos de octubre, como la huelga de los maestros y el cierre patronal en Alberta,
que provocó una reducción en el número de horas trabajadas. También hubo muchos indicios de que la participación de los Toronto Blue Jays en la Serie Mundial de Béisbol, escuchen esto, tuvo un impacto en las cifras. Porter señaló en un aumento en el número de empleos en Ontario, así como ganancias en los sectores de la información, cultura y recreación, así como en la alimentación y alojamiento. Esto lo decía Douglas Porter, economista jefe del Banco de Montreal. Casi una de cada 5 personas que estaban desempleadas en septiembre encontró un trabajo en octubre, y la caída general de la tasa de desempleo cayó del 7.1 al 6.9%. Es una de las mayores disminuciones en el número de desempleados registradas aparte de la pandemia. Está muy bueno eso, ¿eh? Repito, es una de las mayores disminuciones en el número de desempleados registrados aparte de la pandemia. Mientras tanto, la tasa de desempleo entre los jóvenes cayó por primera vez desde febrero, lo venían pidiendo, hasta el líder de la oposición lo pedía, ya que los canadienses entre 15 y 24 años consiguieron empleo, según informó el Departamento de Estadística de Canadá. La tasa de desempleo para este sector de la población, es decir, entre los de 15 a 24 años, había registrado una tendencia al alza durante la mayor parte de los últimos 2 años y medio. Los salarios medios, por ahora, aumentaron un 3.5%, eso es lo que han aumentado los salarios medios por hora, aumentaron 3.5%, $1.27, que alcanzan los $37 por hora en octubre en comparación con el mismo periodo del año anterior, haciendo un promedio. En general, los datos de ayer respaldan la opinión del Banco de Canadá de que las tasas de interés son ahora lo suficientemente bajas como para estimular la economía. Y seguimos pronosticando que no habrá más recortes de tasas a partir de ahora. Esto escribía otro economista. El economista del Banco de Montreal escribió que con la tasa de desempleo bajando de nuevo por debajo del 7% y los salarios manteniéndose estables, va a hacer que seguramente el Banco de Canadá en diciembre, a la hora de decidir sobre la tasa de interés, se mantenga sin cambios. Noticia muy importante y sorpresiva que fue dada a conocer en el día de ayer. Vamos a darnos una vuelta ahora por algunas noticias internacionales que fueron importantes esta semana. México ha sido importante por 2 cosas esta semana, ¿no? En cuanto a la información. La primera de ellas es la relación entre México y Perú, que se deterioró. Hay una historia atrás de esto, ¿no? El encono entre las 2 naciones que lanzaron juntas la Alianza del Pacífico se ha agravado desde el apoyo de López Obrador y Sheinbaum a Pedro Castillo. Las relaciones diplomáticas entre estos 2 países, entre Perú y México, se deterioraron hasta la ruptura en solo 34 meses tras 200 años de comunión. Los gobernantes de ambos países se han lanzado dardos públicamente, retirado y expulsado a sus embajadores y se han ausentado o dejado sin invitación a citas de envergadura como la toma de posesión de Claudia Sheinbaum o la Cumbre Asia-Pacífico del 2024 realizada en Lima. No existe una postal de cordialidad entre las autoridades de ambos países. Los peruanos necesitan desde el año pasado un visado para ingresar a territorio mexicano. Repito, los peruanos, justamente por el deterioro de estas relaciones diplomáticas, necesitan un visado para ingresar a territorio mexicano. Por poco sucede lo mismo a la inversa, pero el gobierno peruano decidió recular por cuestiones económicas. La cuerda no ha dejado de tensarse desde que México se convirtió en el gran escudo de Pedro Castillo en la región. El país le otorgó a la esposa e hijos del expresidente el asilo después de que éste fuera encarcelado por su autogolpe fallido de diciembre del 2022. Los mandatarios mexicanos, tanto López Obrador como Sheinbaum, no han dejado de clamar por la inocencia de Castillo y de exigir su liberación, incluso al punto de sostener reuniones con sus abogados. A la par, no han cesado sus cuestionamientos a sus homólogos peruanos, a quienes han desconocido. Plantarse frente al gobierno mexicano por haber conseguido el asilo a Chávez va en sintonía con su accionar en este sentido, ¿no? Para el internacionalista Oscar Vidarte, incumplir nuestros compromisos internacionales solo abona el caos. Hacernos respetar violando el derecho internacional, ser firmes rompiendo relaciones diplomáticas, así de básicos son algunos de nuestros políticos y creen que decir esto es defender a México, ¿no? Algunos politólogos allí hablando de un lado y del otro, pero escuchemos el reporte que viene desde Radio Francia Internacional.
La ruptura de relaciones diplomáticas entre Perú y México es el último capítulo de una relación agrietada desde hace 3 años. El asilo político otorgado el lunes por México a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, procesada por rebelión, precipitó una nueva crisis diplomática. Este asilo fue calificado por el gobierno peruano como una injerencia inaceptable en sus asuntos internos y un acto inamistoso, y rompió relaciones diplomáticas. El gobierno mexicano respondió que el asilo a Chávez está respaldado por el derecho internacional. Lamentó la decisión peruana de romper relaciones, que calificó como excesiva y desproporcionada. Chávez estaba siendo juzgada junto al encarcelado expresidente Pedro Castillo y otros 2 exministros por el frustrado intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre de 2022. Primera ministra en ese momento, Chávez estuvo más de 2 años en prisión preventiva por esta causa, hasta ser liberada en septiembre pasado. Denunció maltratos en prisión. Desde hace casi 3 años, ambos países tenían relaciones solamente a nivel de encargados de negocios. Ahora han quedado reducidas a las oficinas consulares. El distanciamiento se inició cuando en diciembre de 2022 el entonces presidente mexicano López Obrador respaldó al presidente Castillo, luego que fue destituido y encarcelado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la misma línea. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio Francia Internacional. Después de este reporte de Radio Francia Internacional, decía yo que México fue por 2 razones, ¿no? Por este tema, esta semana, noticia importante de impacto a nivel internacional, por la ruptura de relaciones con Perú, y aparte por la agresión a Sheinbaum, que tuvo como escenas que se dieron a conocer a través de las redes sociales. Una persona en aparente estado de ebriedad se acerca a ella, le intenta besar el cuello, la manosea. La normalización de la violencia machista afecta a mujeres en puestos de poder en todo el mundo y también a las que aspiran a ellos. Para algunas expertas subyace un disciplinamiento, la idea de que ninguna está a salvo de sufrir este acoso. El mensaje político que hay detrás de la agresión a Sheinbaum y la respuesta de la presidenta. Lamentable episodio que ocurrió caminando de aquí de Palacio Nacional a la SEP. ¿Por qué me fui caminando? Porque es más corto. No tiene ninguna otra explicación. Mucha gente nos saludó en el camino sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada. Pues que vivo este episodio de acoso realmente. En el momento realmente estaba yo hablando con otras personas, no me doy cuenta de inmediato. Llega Juan José, que es quien coordina todo el equipo de ayudantía, lo mueve y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió, porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres ahí mismo en esa calle. Entonces está detenido esta persona. Y primero, es algo que no debe ocurrir en nuestro país. Y no lo digo como presidenta, sino como mujer. Y en la representación de las mujeres mexicanas. No debe ocurrir. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar. Entonces le pedí a Citlali, ya lo vamos a presentar, primero que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, sancionable. Y segundo, una campaña, vamos a hacer una campaña, no relacionado con la presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos. Y el acoso es un delito. Entonces, eso es lo que quería plantearles. Y por otro lado también, y lo tengo que decir,
también el uso de la imagen, que también es delito.